Buenas tardes, bienvenidos quienes nos están acompañando hoy en el auditorio y quienes nos siguen a través de la transmisión que estamos realizando desde las cuentas oficiales de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Vamos hoy a tener esta actividad académica y para eso pues extendemos el saludo a nuestro conferencista y a todos ustedes de parte del decano de la Facultad de Educación, profesor Wilson Bolívar, quien no pudo acompañarnos en este momento, pero sí para saludar y sobre todo, especialmente, ¿sí?, para invitarlos a aprovechar como la visita que tenemos hoy de nuestro conferencista, colega nacional, que es todo un honor tenerlo aquí con nosotros, nuevamente en la Universidad de Antioquia, en la Facultad de Educación, esta semana en diferentes eventos académicos, esta mañana en una candidatura del programa del doctorado en educación. Hoy nos acompaña en esta conferencia para todas las personas, la comunidad académica de la Facultad de Educación y está abierta a todo el público académico universitario. Igualmente nos va a acompañar esta semana en algunas actividades de la socialización de prácticas. Entonces, como siempre que nos interesa en la Facultad de Educación es celebrar y vivir la academia como nos gusta, con la experiencia, la trayectoria, la investigación y el reconocimiento de quienes nos acompañan y con quien podamos interactuar, compartir y discutir. Entonces, hoy bienvenido el profesor Alfonso Cárdenas de la Universidad Pedagógica Nacional y vamos entonces a disfrutar de lo que hoy podamos compartir en este espacio. La profesora Erika entonces va a presentar al profesor, especialmente para quienes nos interesa no solamente en general en la educación, sino la trayectoria y que tal vez nos sintamos reconocidos o identificados o nos interese contrastar lo que hacemos en la facultad y en nuestro trabajo docente investigativo con quienes tenemos esta interacción nacional. Entonces, bienvenidos y buenas tardes. Muchas gracias, profe. Bueno, buenas tardes para todos y todas también. Me uno a este saludo de agradecimiento y de bienvenida para el profesor Alfonso Cárdenas Páez de la Universidad Pedagógica Nacional, quien de manera tan generosa ha aceptado esta invitación que le ha extendido la Facultad de Educación y que en el día de hoy nos va a acompañar con una conferencia y que en los días de mañana y el viernes también va a estar compartiendo con nosotros en algunos espacios de socialización de práctica. Es un placer poder tener esta interlocución, pues a propósito también del comienzo del semestre y con ello pues retomamos agendas de discusión y de debate muy interesantes en los diferentes espacios de formación de pregrado y posgrado, de modo que va a ser muy valioso también pues este acercamiento que vamos a tener a partir de la intervención que él va a generar. Vamos a presentar una breve memoria de su amplia trayectoria, profesor Alfonso. Entonces recordamos que el profesor es doctor en literatura de la Universidad Javeriana, actualmente es profesor vinculado a la Universidad Pedagógica Nacional y también pues ha trabajado en otras universidades del país. Ha sido profesor invitado a diferentes espacios universitarios del ámbito nacional e internacional, por ejemplo, varias universidades de México. También ha tenido una trayectoria importante como decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Pamplona, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Pedagógica Nacional. Dentro de sus publicaciones destacamos libros como Lenguaje y Educación en la Perspectiva de Bakhtin, Pedagogías Críticas en la Educación Superior, Miradas Otras, Didáctica del Lenguaje y la Literatura, Elementos para una Pedagogía del Lenguaje, Procesos Pedagógicos del Lenguaje, Teoría y Práctica de la Novela, Apuntes Didácticos. Y también pues ha sido coautor de diferentes libros relacionados con pedagogía del lenguaje y la literatura, la didáctica de la escritura, la enseñanza del pensamiento, entre otros. De igual modo, pues ha tenido la oportunidad de publicar diferentes artículos en revistas de orden nacional e internacional.
Profesor, qué gusto tenerlo por acá. Y nuevamente muchas gracias. Damos entonces la apertura a esta conferencia denominada Investigación en Educación, Escritura y Pensamiento Analógico. Muchas gracias, querida Erika. Muchas gracias, Dora. Un placer saludarlos y agradecerles su presencia en esta conversación que espero tener con ustedes. Como lo acaba de manifestar Erika, voy a hablarles un poco acerca de la escritura y sus vínculos con la investigación educativa y el pensamiento analógico. El lugar en el cual yo me paro es, como lo acaban ustedes de oír, el lenguaje. Es decir, no voy a hablar única y exclusivamente como maestro, sino fundamentalmente como un estudioso del lenguaje. Y para el efecto, quiero comenzar con un epígrafe que es un poquito disonante en relación con lo que voy a compartir con ustedes, pero que tiene un punto de vista que llama la atención. Es de Pierre Bourdieu. Dice Bourdieu que el positivismo efectúa solo una caricatura del método de las ciencias exactas sin acceder ipso facto a una epistemología exacta de las ciencias del hombre. De hecho, el carácter subjetivo de los hechos sociales y su irreductibilidad a los métodos rigurosos de las ciencias conforma una constante en la historia de las ideas que la crítica del positivismo mecanicista solo reafirma. Me refiero al libro El oficio de sociólogo. El tema de esta conferencia pretende fijarse en algunos elementales afines al papel de la escritura en la investigación educativa y su relación con el sentido desde el punto de vista analógico. El marco dentro del cual se inscriben estas reflexiones apunta a una concepción semiótica, discursiva, social y cognitiva del lenguaje. Aquí quiero hacer una primera acotación, y es que voy a hablar fundamentalmente de lenguaje, no tanto de lengua. Digamos, no voy a hablar de esta actividad verbal única y exclusivamente. Voy a hablar también de otros lenguajes, o hacer alusión a otros lenguajes. En función de esto, es preciso aceptar que la investigación educativa, al ser propia del campo humano, no es una actividad científica positiva. Tampoco diría yo, no es una actividad propia del campo social, sino del campo humano. Tal como reza el epígrafe de Bourdieu, debe tomar prudente distancia del positivismo. No excluimos la visión positiva, pero sí tomamos distancia de ella, debido a que su objeto son los sujetos sociales en sus múltiples condiciones contextuales. Como maestro, siempre tengo que hablar de mi quehacer, perdón que me ponga en primer lugar, frente al quehacer de los estudiantes. No quiere decir eso que sea la única manera de investigar, hay otras que le interesan también a la investigación. Por ejemplo, la macroeconomía tiene intereses en la educación, pero ese no es mi campo y no es mi interés. Cabe destacar que los especialistas en educación han defendido la postura acerca de que este tipo de indagación, si bien no puede desatender radicalmente los datos y otros parámetros cuantitativos, sí debe considerar criterios críticos y hermenéuticos,
tal como se desprende de varios postulados formulados desde algunas de las posiciones de la pedagogía crítica. Aún más, la investigación educativa obedece a un orden reconstructivo, ampliamente permeado en este caso por el despertar del lenguaje y sus procesos pedagógicos. Aquí también hay una cuestión sobre la cual quiero llamar la atención. Me interesa fundamentalmente hablar de pedagogía del lenguaje, no tanto de didáctica del lenguaje. Razones las hay muchas. Una, y es que a pesar de que se insiste mucho en la didáctica del lenguaje, a la larga la didáctica, o la didáctica de la lengua mejor, no es tal didáctica. La didáctica de la lengua es más bien una didáctica de las ciencias que estudian la lengua, de la lingüística sí, y de pronto de la semiótica y de la teoría del discurso, pero de la lengua en sí como tal, no, porque la lengua es un fenómeno vivo, es un fenómeno social y humano. Estas preocupaciones son significativas y buena parte de ellas atienden a distintas variantes del llamado giro lingüístico. Ustedes saben que aquí publicaron hace un tiempo en la Universidad de Antioquia un libro muy interesante del profesor Rojas sobre los giros lingüísticos, ¿no? A uno casi siempre cuando le hablan de giro lingüístico por la formación que ha traído, cree que el giro lingüístico es uno y son muchos giros, ¿no? Por ejemplo, la lingüística es parte del giro lingüístico, pero no es el único giro. A tenor de estas meditaciones vamos a adelantar algunos planteamientos acerca de lo que puede ser la investigación educativa en la medida en que por un lado interesan las personas que se forman y por otro los procesos implicados en la formación, el conocimiento y el comportamiento humano. La investigación educativa tiene varias aristas por considerar. Concretemos dos de ellas. Una, la investigación educativa es fronteriza. Y dos, la investigación educativa se realiza fundamentalmente dentro de un marco práctico. ¿Por qué es una investigación fronteriza? La investigación educativa se puede hacer de muchas maneras, ya desde la investigación cuantitativa o cualitativa, si es que creemos en eso, dentro de un marco demostrativo o uno narrativo. Sin embargo, importa destacar que no tiene un objeto definido, quizás mejor. Su objeto no es como tal una entidad constituida, su objeto es una relación, en que están implicados sujetos y objetos desde un punto de vista intersubjetivo e interobjetivo. Estoy, grosso modo, situado en el cuadro central de esa diapositiva. ¿Qué estamos diciendo ahí? Nosotros hablamos mucho de esa relación sujeto-objeto, pero fíjense que esa relación sujeto-objeto tiene esos elementos que la constituyen, la subjetividad. Yo prefiero a ratos hablar más bien de subjetivación, de la intersubjetividad o intersubjetivación, de la interobjetivación y de la objetivación. Resulta que nosotros nos hablan de objetos y a veces creemos que los objetos son objetos puros, pero si miramos este auditorio, nosotros nos encontramos rodeados de objetos, y objetos en relación consigo mismos, y objetos en relación con nosotros. Tan importantes son esos objetos que si yo hago esto, comienzo a ver borroso. Y no digamos cuando uno tiene prótesis, bueno, y otras cosas que ustedes imaginarán. Entonces, dentro de esa relación, es que nosotros nos movemos en función de esa calificación de la investigación educativa como una investigación fronteriza. Sin abundar en mayores motivos,
el proceso educativo involucra múltiples relaciones intersubjetivas e interobjetivas, cuyo contexto no es otra cosa que un encuentro intercultural en donde coaparecen distintas formas de valoración, interacción, inclusión, participación y convivencia de sujetos. Al estar involucradas personas, la educación debe sujetarse a ciertos principios éticos que regulan las necesidades formativas de todos y hacen extensivos sus beneficios a la mayoría, dado el carácter público y político del proceso. En segundo lugar, es condición investigar para la educación, no sobre la educación, sino para la educación, es decir, la educación en acción, lo que significa orientarse hacia ella en calidad de acontecimiento. Al situarla en el campo de la acción surgen razones que abonan su comprensión, las cuales por ahora reducimos a 3. La primera apunta a que en la educación están involucradas personas y no puros objetos de conocimiento. La segunda asume que la investigación educativa de sujetos sociales no tiene un carácter lineal, que avance de principio a fin. Y la tercera exige poner la reflexión como foco que ilumina teorías, intuiciones, saberes comunes, prácticas, puntos de vista, experiencias y en general conocimientos que alimentan la acción educativa. Desde luego, esta reflexión se transforma en autorreflexión en el marco de valores que en últimas consolidan la formación del sujeto. Aquí me estoy refiriendo a alguna anotación que hacía al principio, y es que me interesa fundamentalmente hablar de pedagogía. Y parece que nosotros no hablamos de pedagogía al margen de los sujetos y al margen de la formación de esos sujetos. Y cuando hablamos de su formación hay un componente fundamental del sentido que tiene que ver con los valores. Y repito, no tanto con significados, con valores. Más adelante esto seguramente puede quedar más claro, así lo espero. El marco de la acción educativa. Si la educación tiene un carácter práctico, que se define por la acción mutua entre sujetos, los efectos críticos de la investigación educativa no se hacen esperar. Este proceso es la participación de maestros y estudiantes en la formación, pero en especial la injerencia directa de la educación en el proyecto de vida de cada uno de ellos. De ahí se desprende su carácter crítico y hermenéutico. Con respecto a lo hermenéutico, es preciso indicar que los agentes de la educación no son explicables como tales. El ser humano no es explicable, es comprensible básicamente. En segundo lugar, desde el punto de vista crítico, la investigación educativa ha de constituir una respuesta a las problemáticas sociales, culturales, éticas, epistemológicas y políticas de la educación con respecto a sujetos necesitados de mundo. Casi siempre nosotros hablamos de realidad. En síntesis, la investigación educativa es en primer lugar un proceso de transformación histórica y social de prácticas, entendimientos y situaciones, tal como nos lo ha propuesto en algún momento la pedagogía crítica. En segundo lugar, un reconocimiento de correspondencias entre prácticas y teorías, más allá de cualquier dicotomía. En tercer lugar, el investigador educativo, más que puro intérprete, procura comprender el pasado para iluminar el presente y dar forma a un futuro distinto. En estas condiciones, la investigación educativa requiere considerar los vínculos con la acción, con esa unidad de teoría y práctica a la cual aludimos, a distanciarse del positivismo, a favorecer la racionalidad práctica, a desarrollar una actitud reflexiva sobre posiciones en conflicto,
la comprensión crítica del conocimiento y el comportamiento de los sujetos sociales implicados desde la práctica y la comprensión de los escollos que impiden el cambio social y las mejores maneras de superarlo, obviamente prestando atención a la arena ideológica en que se desenvuelve la educación. Pasemos a un segundo tema. A hablar de la escritura. Si la educación se caracteriza por ser un proceso anclado a prácticas y la forma de investigarla implica la escritura, esta resulta ser una práctica fundamental en los modos de hacer la educación. Vamos a reflexionar entonces en torno a dos temas: la escritura como conciencia de la forma de los textos y la dimensión ética de la escritura. La primera concepción, más allá del puro acto de escribir, nos indica que debemos divagar un tanto acerca del texto, cuyo encargo es organizar la materia significativa en diferentes planos, desde las operaciones a la tematización y de esta a los puntos de vista que ponen en escena el juego entre lo implícito y lo explícito para producir diferentes efectos textuales, apoyados en formas de razonamiento. Entrar en este juego supone aprovechar los matices del sentido. Hablamos de 4 matices del sentido: el matiz lógico, el analógico, el ideológico y el dialógico. Sobre ello se apuntala la diversidad semiótica particular de signos, no del signo, sino de los signos en general, de códigos y textos. Esta perspectiva nos inclina a aceptar la riqueza de la representación y, por supuesto, a partir de ahí hacer la crítica de la representación. La expansión más allá de los límites de la verdad, sin excluir el trabajo retórico que el lenguaje efectúa sobre sí mismo. Hago énfasis en esto porque hay una costumbre a desechar lo retórico o a considerar lo retórico único y exclusivamente como un aspecto de ornato del lenguaje, o si se quiere, a reducirlo a aquello que se llaman las figuras de estilo o las figuras literarias. No, la condición de retórica del lenguaje es una condición sine qua non que le pertenece al lenguaje mismo. Queremos decir que no hay lenguaje sin retórica. Con decirles esto, la ciencia también tiene su propia retórica, a pesar de que nos digan no, que la ciencia es objetiva. En virtud de esto, el texto, y aquí me refiero a Bakhtin, es un enunciado compuesto por signos, llámense símbolos, indicios, imágenes, señales, orientados dialógicamente al sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que en el texto, oigan bien, discuten las ideas. Es una manera de aproximarnos al texto de forma distinta. Aquí podría yo traer a colación a un maestro de maestros que se formó prácticamente solo, pero que aprendió mucho y enseñó mucho, Estanislao Zuleta. A nosotros nos acostumbran a hacer pensar en el texto pretendiendo que los textos tienen mensaje. Y los profesores a veces nos damos el gusto preguntándole a los estudiantes, ¿cuál es el mensaje del texto? Los textos en propiedad no tienen mensaje, los textos lo que tienen es sentido. Y el sentido implica que nosotros tenemos que aprender a pararnos frente a ese sentido. En este contexto, el texto sigue madurando, sigue dando lugar a su gestación a través del trabajo sobre el sobreentendido,
o sobre el discurso referido. Todo texto hace referencia a otros textos, pero todo texto se construye sobre un sobreentendido cultural. Este trabajo revela sentidos que pueden estar de manera oculta, potencial allí, que reaparecen cuando nos situamos de manera activa en la cultura, en esa cultura que maneja el texto, cuando actuamos en nuevos contextos o a través de la cita o de la selección de fragmentos, o hacemos alusiones o tratamos de traducir los textos. Entonces, esto supone que tenemos que poner en crisis otra categoría que manejamos en los textos. ¿Cuál es la intención del texto? Los textos en propiedad no tienen tampoco una intención. ¿Y por qué? Porque el texto no es en propiedad un producto, estamos diciendo que es un acontecimiento del sentido. Y esto tiene que ver con que la conciencia, como origen de la intención, no coincide con el mundo dado. Es otro problema en el cual nos han educado. Nosotros parece que la conciencia la tuviésemos antes de cualquier cosa. Y resulta que hay unos críticos de la conciencia, y diría yo, Habermas, por ejemplo, o Paul Ricoeur, o el mismo Bakhtin, que dicen que la conciencia es un resultado, no es algo que esté antes de. La razón es que la intención es uno de los momentos de la conciencia productiva del texto. El texto siempre se está produciendo, que consiste en no ser presente, ya que le corresponde transformar de manera responsable lo dado y elevarlo al plano de lo planteado. Esto tiene que ver con lo que acabamos de decir de la conciencia. Lo dado es aquello de lo cual nosotros partimos, pero eso tenemos que llevarlo a otro nivel, a lo planteado, y estar uno en lo planteado es estar en el universo o ubicarse en ese universo complejo del sentido. Esto de alguna manera significa que el texto es condición sine qua non de su puesta en escena, lo que en palabras de Bakhtin significa que donde no hay texto no hay pensamiento. Donde no hay texto no hay ideas, donde no hay texto no hay discusión, donde no hay texto no hay diálogo. El hecho es que el texto, a pesar de su conclusividad parcial, nosotros vemos que los textos tienen principio y tienen fin, eso es lógica. Es un acontecer donde confluyen la intersubjetividad y la interdiscursividad. Es decir, confluyen sujetos que interactúan, pero también confluyen discursos múltiples, como aportantes del sentido. El texto es entonces un objeto planteado que siempre se da en la no coincidencia entre el yo y el otro. Sí, el texto se da entre la diferencia entre quien les está hablando y cualquiera de ustedes. O sea, no es el texto que yo produzco, sino es fundamentalmente ese acontecer entre la manera como yo expreso el sentido y como usted de alguna manera lo comprende. Esta singularidad dialógica se da gracias al surgimiento del sentido como producción de valores, puestos en el acontecer mismo del discurso, en el horizonte del sobreentendido cultural, desde donde florece la palabra reacentuada del autor. El texto entonces es una manera de producir pensamiento desde la perspectiva de una acción humana situada frente a una doble alteridad, la alteridad del yo otro y la alteridad del yo y lo otro, es decir, el mundo y la cultura.
aquí aparece una cuestión que es bastante importante, porque en la perspectiva de Bakhtin, la cultura no es algo que esté ahí, la cultura es una forma de la alteridad humana. Digamos, es una construcción humana que implica que ahí está la presencia de otros. Por eso, la escritura exige considerar el sentido como un asunto planteado. El texto, ya lo hemos dicho, a pesar o gracias a su conclusividad parcial, incorpora la ambigüedad del entre, la ambigüedad de esa relación que acabamos de anotar, que ya la habíamos previsto cuando hablábamos de la relación entre los sujetos educativos. Atendiendo a esto, el texto es un centro de potencias centrífugas que evita su clausura absoluta. Es un tejido elástico que redondea el sentido desde determinado punto de vista, pero sin excluir los demás. El texto, ya dijimos, incluye su propia discusión, vamos a decir, su antitexto. Ahora bien, esa conciencia lo es también de los límites de la representación, o si se quiere, un distanciamiento de los dominios del signo. ¿Por qué hablo de esto? Porque la educación nuestra es básicamente una educación basada en el signo. Nosotros, a pesar de que hablemos del símbolo o de la imagen, siempre estamos educando en el signo. Para decirlo en términos comunes y corrientes, todo lo convertimos en ciencia, en verdad, en objetividad. Es decir, nosotros no proponemos nada para que sea discutido. Casi siempre proponemos las cosas para que la gente las acepte, se informe, las reciba. Esto ocurre porque el sentido, o sea, esa diferencia que estamos proponiendo, no concede prioridad a la lógica y sus cognados. Realidad, verdad, objetividad, orden, análisis, demostración, generalización. No quiere decir que eso no exista, existe el signo, y el signo sirve para todo eso, pero nosotros los maestros tenemos también que tomar distancia de eso. Hablemos ahora de la condición ética de la escritura. Ya hemos hecho alusión anteriormente a esa relación de alteridad entre el yo-otro. Pues bien, si la investigación educativa se da en forma de discurso argumentado, esto supone una serie de estrategias en las cuales comparecen sujetos discursivos cuyas proferencias entran en juego dialógico y participativo, incapaz de borrar el sinnúmero de índices que disputan en la comunicación discursiva. En este terreno es donde cada enunciado supone la presencia de otras voces en escena. Esta escena no se produce al margen de la extraposición. Gracias a ella, la comparecencia subjetiva obedece a una manifestación plenamente analógica. El cuerpo que me permite a mí extraponerme, moverme en distintas posiciones, situarme en distintas posiciones, va dispersando indicios a partir de su situación en el espacio y de las posiciones que ocupa, de los puntos de vista que desarrolla y de las perspectivas que adopta. Yo no estoy de alguna manera quieto siempre en el mismo lugar. Si eso fuera así, siempre estaría diciendo lo mismo. Yo me estoy moviendo. ¿Por qué? Porque los otros me hacen moverme, me hacen desplazarme, me hacen ocupar distintas posiciones. En este caso, la intervención de sujetos, a la par que alimenta el sentido, crea la diferencia entre ellos. Esa diferencia entre los sujetos no puede ser indiferente. Es decir, no puede ser pasada por alto, no puede ser olvidada.
porque los actos de sentido que de allí dimanan generan una red textual de enunciados que cargan sobre sí marcas estilísticas, visiones de mundo, aspectos e intenciones específicas que los individualizan, pero también los proyectan sobre la masa enunciativa general, cuya orientación hacia el otro, lo sabemos, se dirige con propósitos de respuesta recíproca, de réplica, de educación, de persuasión, de comentario, de declaración, que la transforma en un todo absoluto e irrepetible, cuyo sostén es la discursividad del acontecimiento textual. Dicha discursividad incide en la investigación, indica posturas, puede ser contestada y exige del otro posiciones en torno a la orientación temática y expresiva del sentido y sus nexos con el sentido de los enunciados pragmáticamente plagados de historia, de ideología y de valores. De acuerdo con ellos, cada época, grupo o esfera cultural produce ideas, crea tradiciones, genera formas de pensar, construye obras que pueden imponerse por su prestigio o ser estigmatizadas, o generar un canon discursivo, o transformarse en palabra creativa, sin ser, por sobre todas las cosas, ni la primera ni la última palabra. A todas estas, la palabra escrita de la investigación reviste una condición ética que exige que los educadores no pasen por alto que de la misma manera como asimilan en grado diverso la palabra ajena, toman posturas frente a ella con diferentes grados de alteridad. Por ejemplo, los autores que nosotros preferimos o que nosotros privilegiamos cuando enseñamos. Esa palabra ajena, la que está en los libros, en los manuales escolares, en la boca de los expertos educativos, la de las normas y decretos legislativos sobre la educación, llega cargada de acentos que envuelven ideologías, necesidades, intereses. En igual medida se desenvuelve cargada de resonancias contextuales de otros enunciados, de la expresividad del sobreentendido cultural que la nutre, de intertextos procedentes de pedagogos, grupos e instituciones a los cuales esa palabra resume, aclara, completa, responde, refuta, presupone, toma en cuenta de alguna manera y en diferente grado dialógico, como conversación, discusión, polémica, refutación. Estas son razones de más para no perder de vista las condiciones críticas y hermenéuticas de la investigación educativa a las cuales ya hicimos mención. De hecho, apunta que ningún texto es neutral debido a la extraposición a la cual obedece que el texto se refracte, entre en contacto dialógico, sufre el contagio de otros textos, otros géneros, otras lenguas, se tiña de acentos y de voces, de conciencias e ideologías. Esta es la condición propia de los actos de sentido, lo que supone que si la investigación educativa asume tintes humanísticos y se oriente hacia prácticas pedagógicas, sus enunciados adoptan diferentes grados de otredad y de referencia hacia el objeto, hacia otros enunciados y contextos, hacia otros sujetos, hacia la cultura. Esto nos dice que cuando investigamos no podemos descuidar la formación discursiva, que hago alusión a Foucault, en que se produce esa investigación. Que no podemos dar por descontadas las formas genéricas en que se vierte la investigación. Eso es también una costumbre muy propia de la manera como educamos en el lenguaje. Sabemos que utilizamos diversos géneros discursivos, pero casi siempre todos los hacemos pasar como si fuesen un mismo género. Desatender las esferas discursivas en que se gesta su mirada, pasar por alto las opciones temáticas de desarrollo de la materia, en fin, olvidar la situación en que interactúan los participantes, cuya intención se circunscribe
se forma, se adapta y se desarrolla en torno a los géneros discursivos propios de la investigación. Hagamos referencia ahora al tema de la escritura. Pareciera, a tenor de lo dicho, que el privilegio de la acción nos indujera a pensar solo desde una dimensión práctica con exclusión de lo pasional. No. Si la acción normalmente se antepone o normalmente se pospone a la razón, ahora nos corresponde establecer una conexión íntima, estrecha entre la acción y la pasión, que no es otra cosa, al decir de Paolo Fabri, que la pasión es el punto de vista de quien recibe la acción. En este caso, además de luchar contra la oposición entre razón y pasión, acción y pasión, y la exclusión de esta del conocimiento, pretendemos conectar la razón con la acción y la pasión, y por supuesto, establecer su importancia en las formas de conocer, en particular a través de lo analógico. Por eso, siguiendo a Fabre de nuevo, podemos constatar que no hay pasión sin cuerpo. Habiendo ya hecho referencia a esto cuando hicimos mención a la extraposición, el sentido está íntimamente relacionado con la corporeidad. Los seres humanos somos, ante todo, sujetos encarnados. Por eso, asumimos posturas y adoptamos actitudes a partir de la experiencia que tenemos de las cosas. La experiencia se hace plena en la medida en que las vivencias se llenan de sentido y de valor, lo que aniquila cualquier pretensión acerca de una realidad neutral. Toda realidad, dice Bakhtin, es mundo conocido y valorado. El contenido valorativo, cognitivo, la verdad es un valor fundamentalmente. Ético y estético, forma un complejo mediador que organiza un horizonte regulativo de experiencia humana y transforma la información acerca del mundo en discurso, en cuya travesía se va desplegando el sentido de las posibilidades humanas. Esto nos lleva a una primera conclusión. El cuerpo, más que un objeto, más que una exterioridad, es un componente sobre el cual, además de lo que le corresponde por naturaleza, se acaballan acciones, pasiones y formas culturales, series de sentido donde se destaca la subjetividad, a partir de lo cual es dable afirmar que más que tener cuerpo, el ser humano es cuerpo que se encarna en el mundo. Merleau-Ponty. Dicha encarnación ocurre gracias a la mediación múltiple del lenguaje. Hablamos a través de órganos corporales. La voz que sale de nuestro cuerpo se hace audible y visible a través del movimiento de los labios. Sabemos que el otro le da sentido a lo que dice a través de gestos. La respiración, el tono, el timbre, la intensidad de la voz, la mímica y sus movimientos. Tenemos manifestaciones corporales como aquello de que a veces se nos pone la piel de gallina, a veces se nos sube el rubor, a veces nos tiembla el cuerpo, pero también nos tiembla la voz. Somos testigos de las miradas del otro, de que ese otro nos mira y que esa mirada puede expresar distancia, afectividad, acogida, rechazo. Somos desarrolladores de huellas corporales como el aliento, las pisadas, los olores. Hacemos ademanes que nos identifican o provocan la imitación seria o burlesca. Somos dueños de afectes y de máscaras del cuerpo, que se viste, que se acicala simbólicamente, se identifica con tatuajes. Se pinta y se adorna, agrega prótesis, se perfora, se hiere,
o se mejora con liposucciones, cirugías estéticas, al punto de convertirse el cuerpo en un objeto hiperestésico. El cuerpo marca con sus acciones, besar, abrazar, morder, abofetear, estrujar, acogotar, despreciar, insultar, arañar, patear, pisotear. El cuerpo significa porque se esconde, se enconcha en su intimidad, reduce los espacios, excluye a los demás, al otro, como ocurre por ejemplo con las cinéticas corporales. El cuerpo es actitud, gesto, ademán, postura, movimiento, situación, acción, pasión, que significan. ¿Qué de todo esto tomamos nosotros en cuenta a la hora de hacer educación, de investigar la educación? Nada. Ni siquiera cuando hablamos de estética, porque la estética muchas veces la seguimos mirando desde el ideal platónico de la belleza. Pero resulta que la estética tiene que ver mucho con la corporeidad, y la corporeidad tiene que ver mucho con la sensibilidad, o como dijo algún escritor vanguardista francés, con la estesis. Y por eso decía él, la estética debiera llamarse estésica, porque tiene que ver con la sensibilidad. El cuerpo es el primer constituyente del sentido, que implica intencionalidad, pues todo cuerpo es deseante, se inclina hacia algo, busca algo, procura algo. Esta manera de actuar se debe a que siempre vive sujeto a una dualidad, pues el cuerpo, a la par que percibe, expresa. El cuerpo percibe desde cierta perspectiva, desde determinado ángulo, y por supuesto lo que percibe es único. ¿Bastará eso para que mi forma de percibir se imponga por sobre todas las demás? El cuerpo es como el discurso, algo que sucede y en cuanto sucede deja su impronta, su huella, los indicios de lo que aconteció en su momento. Eso se debe a que no captamos totalidades. Es otro de los buenos cuentos que nos han echado. Como entidades únicas, separadas, sino totalizaciones. Es decir, no captamos totalidades, sino totalizaciones. Es decir, lo total es lo que aparece como acontecimiento. Por otro lado, el cuerpo expresa porque constituye o construye la situación, el contexto dentro del cual ocurre lo que percibe. La percepción es una forma compleja de captación de lo que interesa al cuerpo. Captamos formas, colores, distancias, tamaños, movimientos. Esta forma de acceso original al mundo está saturada de sensaciones, percepciones e imaginarios a través de los cuales el mundo se nos ofrece, se nos da. El mundo que nosotros conocemos no es un mundo puramente intelectual. De este modo el cuerpo construye el campo subjetivo de la percepción y de la expresión. La expresión es una forma de exprimir. Ahí está la isonimia de esas dos palabras. La exterioridad que unifica diversas formas de la percepción. El cuerpo es entonces vínculo, pero también manifestación de indicios y de códigos productores de sentido. Tales indicios y códigos se dejan leer a través de la fisionomía y de metáforas corporales, como cuando nos dicen que quedamos con un palmo de narices, que los ojos son las ventanas del alma, que se nos iban los ojos mirando a alguien, cuando se nos señala con un gesto la estatura, o con otro se minimiza la capacidad cerebral, cabeza de chorlito. Esta encarnación se traslada al mundo y por supuesto al sentido con su carga de valoración, que como sabemos tiene
en su base procesos que no se reducen a la abstracción, a la generalización o a la demostración. Estos procesos que son puramente conceptuales, quiere decir que son actos teñidos de pasión y por tanto de deseo, de poder, de saber, de tiempo, de modo y sobre todo de sensorialidad. Traigo aquí de nuevo a colación a Fabri. La complicidad del cuerpo y el mundo enseña que la realidad, al entrar en contacto con el sujeto, incorpora en su composición señales, símbolos, imágenes e indicios que influyen en las estructuras cognitivas y provocan procesos analógicos de condensación y desplazamiento, o metafóricos y metonímicos, cuyo papel es fundamental en el pensamiento. Esta complejidad indica que la mediación corporal transforma sustancialmente la conducta y el conocimiento humano, ofreciéndolos como resultado de procesos transductivos, es decir, procesos transformadores de esas formas, cuyo papel se asume desde la semiosis infinita, cuyo papel es producir sentido sobre sentido. Tal evidencia reguladora del lenguaje corporal se hace visible cuando las vivencias se convierten en experiencia. La experiencia en conocimiento y en conducta, y todo ello confluye en acción teñida de pasión. Si recordamos los campos semióticos que hace un rato invocamos, el lógico, el analógico, el dialógico y el ideológico, diremos que ellos responden a la existencia y ésta radica en primera instancia en el cuerpo y todo lo que de él dimana. Sensibilidad, afectividad, emoción, por lo cual es necesario pensar en el profundo significado que el cuerpo tiene en la trama de lo analógico, o para decirlo de manera más general, en la trama del sentido, al punto de constituir un elemento fundamental de su emergencia. Pasemos a otro aspecto que tiene que ver mucho con este, el simbolismo, la condición simbólica del ser humano. Como dijimos arriba, el cuerpo es fundamental en la producción simbólica del ser humano. Trasladado al campo educativo, tal acerto indica que a través de él se superponen tramas de sentido, de significado y valores que es necesario describir, analizar, comprender. Cuando yo hablo de sentido, estoy yéndome a una concepción que para mí es fundamental, que es la concepción de Bakhtin. Bakhtin dice que cuando hablamos de sentido, hablamos de dos cosas. Hablamos de valoración y significación. Valoración y significación. De acuerdo con ellas, las personas no solo se hacen a una manera de estar simbólicamente en el mundo, sino de interactuar entre sí, lo que condiciona su conocimiento y su comportamiento. Entre otras cosas, porque dada la primeridad ontológica y humana del símbolo, más que conocer, nos lleva a actuar, a pensar. El signo nos da conocimiento, pero no nos da a pensar. El símbolo nos hace pensar y nos hace actuar. De hecho, nosotros tenemos que pensar que el símbolo es fundamental porque de ahí deriva el signo. El signo es una extracción del símbolo, pero lo hemos olvidado por esa racionalidad científica, lógica, objetivista, etcétera, que nos impuso la modernidad. Si el símbolo es una forma de acción, dicha condición tiene un marcado interés investigativo y pedagógico. Se trata de que la carga axiológica que conlleva el símbolo penetra la integridad de cuanto hacemos y cuanto abstraemos.
Perdón. Repito, si el símbolo es una forma de acción, dicha condición tiene un marcado interés investigativo y pedagógico. Se trata de que la carga axiológica que conlleva el símbolo penetra la integridad de cuanto hacemos. Cuando abstraemos, generalizamos, identificamos, indicamos, mencionamos, evocamos, indexamos la realidad y sus eventos, o creamos analogías, o ejecutamos operaciones, adoptamos una actitud frente a la manera de pensar y actuar de otros. En estas circunstancias siempre aparecen los valores. Fíjense que hace un rato yo planteé el problema de la pedagogía en relación con el lenguaje. Pues aquí vamos encontrando una conexión estrecha entre la formación y la importancia del símbolo en la formación. Es porque el símbolo tiene carga valorativa, y esa carga valorativa es fundamental a la hora de hablar de formación. Uno podría, así a grandes rasgos, decir que la pedagogía es una, como quieran llamarla, ciencia o disciplina, o si se quiere, un proceso que apunta a la formación de sujetos con base en valores. Y ahí tenemos una buena base para comenzar a pensar la pedagogía, desde otra forma. No quiero decir que no haya otras formas. Hay pedagogías de la enseñanza. Sí, aquí mismo en la Universidad de Antioquia se ha cultivado ese tipo de pedagogía, ¿no? Y se le da un cariz hermenéutico, así otros le darán un cariz crítico, ¿no? Pero es posible hacer esa pedagogía, pero no es la pedagogía que personalmente a mí me interese desde la perspectiva del lenguaje. Hablar de carga axiológica es reconocer la base simbólica, lo que desde el punto de vista educativo implica considerar que ni el conocimiento ni el comportamiento humanos son ajenos a los valores cognitivos, éticos y estéticos que modulan lo que se enseña y aprende en la escuela o se investiga de parte de los maestros. Recordarán ustedes que hace un rato puse énfasis en decir que la verdad, más que un aspecto lógico, es un valor. Digo, tan valor será la verdad que toda la gente, lo primero que se pregunta es, por ejemplo, los estudiantes, ¿no? ¿Cuál profesor tiene la verdad? O el profesor que tiene la verdad, o el autor que tiene la verdad es este. Esa es una especie de predisposición, de inclinación que nosotros tenemos. Aquí resalta que lo fundamental sigue siendo, lo fundamental siguen siendo el pensamiento y la acción, entre otras cosas, porque el lenguaje es condición sine qua non de la situación del ser humano en el mundo y de su relación con los demás. Partamos del principio. Nosotros, así creamos que no, somos seres situados. Seres situados en relación con los otros y en relación con el mundo. Y esa situación es indescartable, es indestructible. Esa relación siempre nos está conectando. Si somos seres situados en el mundo desde una perspectiva de valor que condiciona nuestros modos de conocer y actuar, esto obliga a considerar que la manera en que vivimos es simbólica y no un puro reflejo isomórfico de la realidad. Vivimos simbólicamente el mundo en el que estamos. En este caso, considerados los nexos valorativos entre las racionalidades lógica, ética y estética, es posible percatarse de que la educación acoge estos campos diversos y por tanto parte de su esfuerzo es desentrañar la manera como los seres humanos participan simbólicamente en las tramas de sentido. Ahora bien,
Dicho proceso simbólico enlaza con contextos de interacción social. Acabamos de decir que el símbolo nos induce a la acción. Ámbitos específicos de la cultura y situaciones históricas cuya característica es la diversidad que impide constatarlas como un estar ahí desde siempre. El lenguaje es una condición humana de cómo nos situamos en el mundo y nos relacionamos con los demás a través de actos de conciencia y de conducta. Estas mediaciones que expanden y potencian el sentido a través del discurso hacen que se multipliquen las lógicas y las formas de control social ejerzan su eficacia, se enriquezcan y dinamicen las culturas, afluyan diversas fuentes de significación, se organice la realidad en múltiples niveles, proliferen las maneras de representar, se multipliquen los saberes y las prácticas, se diversifique la vida con nuevas vivencias y experiencias. Gracias al lenguaje, el hombre es un constructor de mundos, no en abstracto, sino en contextos pragmáticos de interacción. Ahí estoy aludiendo a Brunner. En estos contextos llevan la huella del ser humano y le sirven de asiento a la personalidad como sistema orgánico de conocimiento y comportamiento. Estos argumentos que tienen que ver con el símbolo como forma analógica, con su pretensión de totalidad, como juego entre la inmanencia y la trascendencia, el sincretismo y el poder de penetración en el misterio de la vida y la fuerza invasora de la vida personal y social, son razones suficientes para no perderlo de vista en el proceso educativo. Llámese el proceso del maestro que dicta clase o de aquel que investiga. El símbolo es un territorio de comprensión mutua, de diálogo, de acuerdos, de disenso y de acciones recíprocas. Es un ámbito de vivencias y de regulación de posibilidades humanas, cuya plenitud es el ejercicio de la libertad. El símbolo le da vuelo, le da posibilidades a la libertad. Y esto no lo podemos desconocer los maestros que hacemos clase o que investigamos. Al llegar a este punto, podemos entonces hacer referencia al componente analógico del sentido. A todas estas, salta a la vista que son múltiples los aspectos del campo analógico que interesan a la educación a través del sentido. Fíjense, educar a través del sentido. Que uno podría trasladarlo eso a la ciencia, ¿no? A veces creemos nosotros que la física es ciencia y como ciencia es algo inamovible, pero no nos damos cuenta que la física es histórica. Por ejemplo, cuando la relacionamos con la química o con la biología. No nos damos cuenta que la física surgió en unas condiciones históricas que no eran propicias para que surgiera la química, por ejemplo, o que no eran propicias para que surgieran las matemáticas. Se nos olvida eso, pero se nos olvida que cuando hablamos de física hablamos de muchas formas de la física. Y hoy sí que lo sabemos, ¿no? Esa física del pasado, ¿no? Que no quiere decir que haya perdido vigencia y que no sirva. Esa física del pasado hoy tiene una física muy distinta, que es la física cuántica, ¿no? Otra manera de ver las cosas. Pero ¿por qué no apareció primero la física cuántica, no? Sino la física mecánica. Ahí hay un fenómeno valorativo que es importante de considerar. Hablar del campo analógico del sentido es hacer referencia a asuntos que hacen parte de lo natural, en especial los que tienen que ver con el ser humano, emociones, afectos, sensaciones, imaginarios, simbolismos, ritos, mitos, juegos, valores.
Siendo imposible referirnos a ellos, lo cierto es que dicho campo orgánico, esencialmente humano, se apoya en el inmenso universo de lo imaginario y se configura en torno al trabajo secreto y misterioso de la semejanza. Nosotros casi siempre pensamos en términos de diferencia y exclusión. Para oído de los que estudian lingüística. Yo también soy estudiante de lingüística, ¿no? ¿Se acuerdan de las dicotomías? Y del principio de marcación del que se habla en lingüística. A uno, por ejemplo, dicotómicamente le hablan, voy a poner un ejemplo fonético, de lo sonoro y de lo sordo, ¿cierto? Pero desde el punto de vista de la marcación, le dicen, no, el término marcado es el sonoro. Dice, más o menos sonoro. Por ejemplo, en el caso de la diferencia hombre y mujer, dice la dicotomía masculino y femenino, ¿no? El término marcado es lo femenino. Más o menos femenino. Bueno, usted lo van a encontrar en el nuevo manual de estilo de la Real Academia. Ahí habla de eso, ¿no? Comienza a hablar, por ejemplo, del lenguaje inclusivo, ¿no? A explicar de por qué, por ejemplo, no deberían utilizarse ni la arroba, ni la E, ni la X, ¿no? Para hacer referencia a las diferencias de género. Y obviamente pues da una explicación lingüística de eso. Bien, sigo. De procesos como la yuxtaposición, la condensación, el desplazamiento, la globalización y la transformación. De relaciones como la proximidad, la contigüidad, la sucesión y la coexistencia. De redes e hilos secretos que conectan todo de distintas maneras. De múltiples territorios, la intuición, la vivencia, el deseo, la experiencia, la motricidad, la percepción, la sensación, la imaginación. De variadas formas de razonamiento, fundamentalmente la abducción y la transducción. De distintas formas semióticas, señales, analogías, señales, indicios, imágenes, símbolos. De otras tantas condiciones, la ambivalencia, el sincretismo, la ambigüedad. Dicho esto, lo analógico es una configuración sintemática de cuerpo y mente. ¿Sí? Dos asuntos que se ponen uno al lado del otro sin que necesariamente haya correspondencia. Sintemática. ¿Sí? Vuelvo atrás al ejemplo, lo sonoro y lo sordo. ¿Sí? Estamos en la tesitura del sonido. Pero aquí ni cuerpo ni mente son reducibles a una unidad específica. Eso hace un signo que se llama sintemático. No siste, sino sintemático. Se afianza en relaciones globales de sustancias no articuladas. Recuerden ustedes que la capacidad intelectual humana se caracteriza porque trata de convertir todo en discreto. Ya dijimos hace un rato, ¿no? Diferencia y excluye. Aquí no se trata de la discreción, sino de la sincreción. Bueno, es una palabra que propiamente no existe, pero digamos que pongámosla a funcionar, ¿no? La sincreción. De series analógicas, presencias vicarias e imágenes en su constitución genética, cuyo asiento son procesos propios del nivel gestual y motor, de la percepción y organización multinivel de las mismas. Más que un problema de representación basado en la doble instancia intensiva y extensiva de los conceptos, sumada a la capacidad de establecer diferencias y hacer exclusiones, lo analógico es asunto de relación.
Lo analógico no excluye, lo analógico conecta, lo analógico relaciona. Por un lado, tiene que ver con la indexación de una sustancia extensiva y global no articulada, tomada en sus variaciones contextuales, que adquiere sentido por algún rasgo o propiedad relevante que nos informa algo, al margen de la semejanza con un referente. Entonces, fíjese, un elemento fundamental es la indexación, o sea, el uso de índices o de indicios, para ponerlo en términos más comunes y corrientes. Por otro, es la apelación a las conexiones de coexistencia, simultaneidad y superposición que forman la serie analógica como una parataxis. Otra vez la lingüística, ¿no? Se nos mete. Acuérdense ustedes que cuando uno habla de la oración compuesta, ¿no?, hace alusión a la hipotaxis y a la parataxis. Y la hipotaxis alude de alguna manera a la subordinación, ¿no? La parataxis a la coordinación. Entonces, aquí no se subordina nada, todo se trata de coordinar. Esa parataxis se encarga de los lazos articulares o de articular lo analógico. Tales consideraciones apuntan a que el sentido se configura desde lo gestual, sensorial, motor, a lo imaginario, en donde vierten sus matices las señales, los indicios, las imágenes y los símbolos, que aportan lo sensible, figurativo y vinculante de la imagen al poder indicial y valorativo del símbolo. En términos generales, esta racionalidad es analéctica. Sí. A nosotros también nos han hablado mucho de la dialéctica, ¿cierto? Y la dialéctica nos ha servido y nos ha dicho muchas cosas, pero aquí decimos, no, la cosa ya no es tan dialéctica, es fundamentalmente analéctica. Porque acuérdense ustedes que la dialéctica, en una de sus acepciones, trata de reducir la contradicción y sobre esa reducción construir una síntesis. Aquí no se trata de construir síntesis, se trata de construir sincretismos. ¿Y qué más sincréticos que nosotros? Mirémonos y pensemos un poquito en nosotros mismos y nos daremos cuenta que nosotros somos totalmente sincréticos. Somos seres sincréticos, no somos seres discretos. Bueno, no estoy hablando de la prudencia, no, sino en términos de estas cosas. Importante que ustedes tengan en cuenta eso. Bueno, Freud sí se dio cuenta de eso, ¿no? Es decir, la analógica ya no puede ser la contraparte estigmatizada, el horizonte excluido, una excrescencia de la lógica. Si la lógica adopta la diferencia para reducirla mediante la generalización y la síntesis, la analógica implica por sí misma la transformación, la transferencia, la paradoja, pues incorpora tanto la diferencia como la semejanza de formas y funciones. Aunque prevalezca y sus marcas sean la ambigüedad y la ambivalencia y el símbolo y la imagen sus formas predilectas, la analéctica no cierra el paso a la demostración. Nosotros podemos ir de la analécticamente de lo más elemental hacia lo superior, hacia lo totalmente lógico, pero la inversa no la podemos hacer. Porque es que la analéctica está aquí, está en mí. En cambio, la dialéctica, de alguna manera, está acá. Entonces, la dialéctica funciona en la mente, la analéctica funciona en el cuerpo y en la mente. Bueno, eso tiene obviamente literatura detrás, ¿no? Esta plataforma es necesaria para establecer un equilibrio entre la desproporción del univocismo y la verdad y los excesos sobre la validez de cualquier interpretación.
No toda interpretación vale. Acordemos de Humberto Eco, que habló de la plusvalía, ¿no? ¿Quién se queda con la plusvalía de la interpretación? A prudente distancia de las dicotomías o de lo discreto y diferenciado, la analéctica procura no renunciar a la ambivalencia, a la ambigüedad, por tanto al sincretismo. Si se observa con detenimiento, el campo analógico es el territorio de la apertura, de la diversidad y la inclusión. Nosotros hablamos desde la lógica maravillas de la inclusión y de la diversidad y de la pluralidad. Pero se nos olvida, recordemos a Hannah Arendt, ¿no?, que cuando ella habla de la pluralidad, lo hace muy al principio de cuando está trabajando el problema de la acción. Y la acción tiene, ya dijimos, no tiene, está muy agarrada al símbolo, a lo simbólico y por supuesto al discurso, ¿no? Entonces fíjense cómo hay una cantidad de autores que nos dan indicios, pistas, pautas, orientaciones, direcciones, sugerencias, observaciones de todo esto que de alguna manera estamos hablando, ¿no? Se trata de recuperar algo que nos ha sido negado. Bueno, habiendo hablado del símbolo, es bueno hablar de la importancia que tiene la imagen en este campo analéctico. El poder analógico de la imagen es tal que efectúa simultáneamente dos operaciones. La imagen es ambigua, la imagen es sincrética, el símbolo es ambiguo, el símbolo es sincrético, la señal es ambigua, a pesar de que nos han dicho, no es que la señal informa, no solamente informa, hace otras cosas, transforma, traduce, transduce, lo dice Simondón, ¿no? Importante tener en cuenta eso. Esas dos operaciones son una que enlaza dominios semánticos o cognitivos disímiles para relacionar diversas esferas de experiencia y otra que permite alegar que la actitud logicista de la escuela informativa ya no puede parapetarse en el conocimiento científico. No estamos diciendo que el conocimiento científico no, ¿sí? Este edificio, si no fuera por la ciencia, se nos vendría encima, ¿no? Pero es que nosotros no somos seres que vivamos solamente en edificios, ¿no? A veces vivimos a la intemperie. Y vivimos, que es lo importante. El propósito educativo, en este caso del símbolo y la imagen, debe ser asumido con seriedad y a profundidad en procura de un sano equilibrio. Lo analógico no excluye. Coherente con el grado de conocimiento actual de ambas esferas, cuyos límites, si bien imprecisos, se fundan en la certeza de que todos los seres humanos somos dueños y señores de dichas capacidades y las ejercemos de hecho y de derecho en el transcurso de la vida. Este argumento podríamos reforzarlo con uno adicional. Cuando hablamos del lenguaje verbal, siempre hablamos de las relaciones analógicas o de las representaciones analógicas y las proposicionales. Las analógicas, a diferencia de las proposicionales, tienen un carácter no arbitrario y holístico, de naturaleza contextual, están asociadas con la proximidad y la contigüidad semántica, son sincréticas, cubren el dominio de la imagen y del símbolo y tienen como operaciones básicas la superposición, etc. Estas representaciones contrastan con la arbitrariedad y secuencialidad de las segundas. Vivimos nosotros en esos dos universos. Es muy difícil desligarnos de ellos. ¿Qué conclusión sacamos de todo esto? Que la cuestión pedagógica, la educación en general, no debería quedar circunscrita exclusivamente
a los puntos de vista que dimanan de la racionalidad lógica, porque esa postura frente al imponderable de eso que llamamos la formación integral riñe con el predicamento de la educación holística y con la posibilidad de entender a maestros y estudiantes como sujetos apremiados por la intersubjetividad. En fin, si algo obliga a la educación es que no puede desconocer la importancia de lo analógico en la formación, entre otras cosas, porque en ella, como expresión típica de la pedagogía, están implicados los sujetos, esos sujetos que son cuerpo, que son alma, que son espíritu, es decir, sujetos espaciales, temporales, históricos y de valores. Cuerpos que implican posturas y pasiones que a la larga constituyen imágenes y simbolismos sobre los cuales se acaballan valores que sin duda interesan a la educación. En conclusión, es tan variada y múltiple la acción educativa que ninguno de sus asuntos puede abordarse desde una mirada excluyente, pura y simplemente positiva. Muchas gracias, mis queridos amigos. Profesor Alfonso, a usted muchas gracias por todo lo que nos permite pensar, tensionar y preguntarnos. Y bueno, yo creo que es la oportunidad también para generar un espacio de conversación. La profesora Claudia Arcila, también profesora de la Facultad de Educación, nos va a acompañar en esta parte final, recogiendo pues algunos elementos y luego abriendo el espacio para que quienes deseen puedan formular sus consideraciones y preguntas para el profesor Alfonso. Profesora Claudia, bienvenida. Profesor Alfonso, reiterar en la gratitud por estas reflexiones que nos ponen en una complicidad interrogativa, que nos ponen en estas crisis a través de las cuales nos problematizamos en el lenguaje. Y es maravilloso que estas conversaciones, desde ese lugar vital, vibrante, orgánico del texto, sugiera también en nosotros esos metatextos donde esa dimensión crítica y reflexiva nos supone también un trenzarnos en esos horizontes lógicos y analógicos que nos llevan justamente a entendernos en esa complejidad de rituales con los cuales nombramos, recreamos, nos disolvemos y renacemos en el mundo. Entonces, esta se convierte en una invitación muy provocadora para que a través de la pregunta por el lenguaje entremos en esa linda invitación de una expansión semiótica, discursiva, dialéctica y vivencial, donde justamente todo este es un trayecto para entrar a esa linda experiencia donde recoger significa volver a cultivar, volver a ponernos en esas semillas donde el mundo simbólico hace que ese cultivar sea un repensar la cultura y por eso mismo un interrogarnos ante las formas de habitar el mundo. Entonces queremos desde estos indicios, señales, desde estos trazos que nos deja su invitación, plantearnos también esa reflexión por la pregunta, ese primer paso en la investigación educativa que, como usted bien nos lo ha dicho, como nos lo ha abierto en estos horizontes que a veces son tan estrechos dentro de las miradas positivistas, pues nos llevan a esos escenarios fronterizos donde estamos creando relaciones, donde estamos convocándonos a la metáfora también como un acto de metamorfosis en esa conciencia de nuestro cuerpo, en ese poder sentir en nuestro cuerpo también ese juego erótico y tanático donde nuestros labios nombran lo que el cuerpo pone en deseo y bueno, que sean nuestros labios los que traduzcan este deseo en pregunta
y los que nos convoquen a ampliar esta conversación a través de los diálogos que estos espacios y estos tiempos de la pregunta por la pedagogía del lenguaje sugieren. Entonces, qué rico poder enriquecer el encuentro con el profesor Alfonso, con esas inquietudes que cada uno trae, o por esas inquietudes que emergen al poder tener esta bella experiencia de escucharlo. Entonces, bienvenidas estas excusas de conversación, bienvenidos estos filamentos magnéticos con los que nos ponemos en diálogo. Hola, hola. Bueno, muy buenas tardes. Llegué un poquito tarde, pero en lo que pude escuchar a lo último, me surge una pregunta. Partimos de la premisa de que lo analógico no excluye, sino que se configura como un pensamiento en el que pueden coexistir diversas maneras de ser y estar en el aula, de concebir lo educativo, de concebir los valores formativos. Sin embargo, me puse a pensar el pensamiento analógico como praxis en el aula. ¿Qué papel jugaría cuando se encuentran cosas como dilemas éticos en el aula? Como cuando un sistema que busca converger dentro de lo analógico va en contravía de otro sistema y de otro sistema cuando todos son sistemas de valores. ¿Cómo jugaría allí el pensamiento analógico, cierto? ¿Qué pautas marcaría? O ahí estaría el límite del pensamiento analógico, ¿cierto? Cuando tiene que empezar a decir, habremos de limitar esto porque el sistema no puede coexistir al tiempo, o si es posible. Quisiera saber cómo, no sé si fue clara la idea, ¿cierto? La pregunta idea, sino que no alcancé como a escribirla. No sé si fue claro, sí. Ok, esa es como mi pregunta respecto a la existencia de múltiples sistemas en lo analógico, cuando están como en esa contrariedad. ¿Qué pasaría allí? ¿Cómo se comportaría el pensamiento? ¿Marcaría algunos límites el pensamiento analógico? ¿Por eso dejaría de serlo? ¿Cierto? ¿Qué pasaría allí? Ya. Bueno, muchas gracias. Bueno, de hecho, aclaremos de que a pesar de que en la conferencia dice que pensamiento analógico, ¿no? Lo analógico no es meramente una forma de pensamiento, ¿no? Lo analógico es un proceso que viene de mucho más atrás. Uno podría decir que todo lo que ocurre en el universo tiene ese fundamento analógico, que es un fundamento relacional. Ese es el punto de partida, ¿cierto? Ahora, sobre el papel del analógico en el aula de clase. Usted pone que el analógico puede entrar en contradicción con otros sistemas de valor. De hecho, hay sistemas de valores, ¿cierto? Pero ahí es donde viene la posibilidad crítica de cada uno de nosotros de reconocer cómo esos sistemas de valores están montados sobre determinados principios. Por ejemplo, hablamos de ética. Cuando nosotros hablamos de ética, hay muchas formas de la ética. Y casi la mayoría de las éticas que a nosotros se nos proponen son éticas basadas en el individuo. Son éticas en donde quien impone la ley, quien impone la norma, quien impone la mirada, quien impone la forma de pensar, es el yo. Aquí obviamente tenemos nosotros que velar por una por una ética, se los confunden las palabras, con una ética en donde predomine la responsabilidad frente al otro. Fíjese que ahí nosotros estamos partiendo que es una ética basada en un doble principio de alteridad. Al principio hicimos insistencia en eso, ¿no? En un doble principio de alteridad. ¿Por qué en un doble principio? Porque el yo no es yo sin el otro. Hay un ejemplo que es muy elemental. Cuando yo vengo al mundo, volvámonos jóvenes, niños, bebés recién nacidos, venimos al mundo de la mano del otro. Venimos al mundo de la mano de mamá,
Y entramos en la sociedad de la mano de papá y mamá, de esa primera sociedad que es la familia, ¿cierto? Y lo mismo hacemos, entramos en la cultura también de la mano de esas personas que inicialmente nos rodean, y la cultura se nos va expandiendo, ¿cierto? Vamos aprendiendo cosas de la cultura. Entonces, hay una dimensión del otro, digamos, ahí entran obviamente a discutir los valores, que fíjense que no están excluidos dentro de esta perspectiva. ¿Por qué no están excluidos? Porque esta perspectiva tiene un aspecto fundamental, y es que es dialógica. Y lo dialógico, y yo lo propongo en el sentido de Bakhtin, implica diálogo, implica conflicto, implica diferencia. Y yo creo que es también de ahí la posibilidad de dar pasos en esa dirección. Digamos, de cambiar un poco cómo es que nosotros miramos al otro. Cómo es que nosotros, por ejemplo, lo decíamos al final, ¿no? Hablamos mucho de la diversidad y de la inclusión, ¿cierto? Pero lo hacemos desde una mirada individualista. Tenemos de alguna manera que revisar eso, ¿cierto? Vamos, cuando el otro de alguna manera no nos importa. Pensemos, por ejemplo, en esa actitud que se llama tolerancia, ¿no? Yo lo tolero a usted, pero me importa un bledo. Esta actividad dialógica o esta actitud dialógica lo que le dice a uno es que piense en el otro, ¿cierto? De tal manera que ese diferente no sea indiferente. Porque ese otro es, de alguna manera, el que nos da a nosotros la manera de ser, la manera de mirar, etcétera, ¿no? De ahí la importancia que tiene eso que en algún momento dijimos, ¿no? Que la cultura se nos convierte a nosotros en un otro que, bueno, en muchas de las cosas que hemos escrito siempre ponemos en mayúscula para llamar la atención, ¿no? Nosotros estamos frente a un otro con minúscula, pero también frente a un otro con mayúscula, que es la cultura, que es eso que nosotros llamamos mundo. Alfonso, ¿supone esta relación entonces con el mundo un volver a preguntarnos cómo habitarlo? Una travesía pedagógica donde, guardando las proporciones con la teoría del conocimiento de Platón, podríamos decir aprender como un recordar esa alquimia del conocimiento que es lo analógico que teje, que integra, lo analógico que atraviesa nuestro cuerpo para poder sentirnos en esa relación formativa con la vida y en esa medida con todo lo que la vida también implica, pues la finitud, la fragilidad, que no es una condición de la individualidad, sino que también nos pone en encuentro como humanidad. Yo simple y llanamente acotaría, ¿no? Esto nos dice, volvamos a las raíces. ¿Sí? Volvamos a las raíces. No creamos que nosotros los seres humanos somos puramente, ¿cierto? Que todo lo que la mente produce es la última maravilla. Sí, es muy importante, ¿no? Pero nos dice, pensemos de manera, si se quiere, mucho más integral. ¿Sí? Usted lo dijo, volviendo a la vida. Adelante. Y porque también estamos en escena con el cuerpo. Profe Alfonso, mucho gusto volverlo a ver. Yo creo que usted no se acuerda de mí, pero yo trabajé con usted en la pedagógica en un proyecto de conciencia fonémica que me acompañó hace muchos años con Juan de Dios Arias Silva. Sí, imagínese. Sí, eso. Bueno, profe, una pregunta. O sea, yo podría tener alguna similitud de esta escritura analógica con la lectura crítica, pero humanizada, ¿cierto? Tengo muchas similitudes a la forma de la escritura, vinculando obviamente los sentidos de Serres y eso implicaría reestructurar obviamente la investigación en lo que tiene que ver con lectoescritura, pero también lo asocio con los procesos de escritura
obviamente de proyectos de tesis de doctorado, de maestría, de pregrado. Y ahí tengo una pregunta puntual y es cómo nos acercamos con esto a dos cosas ahorita, con el tema de inteligencia artificial, que en Medellín se volvió un revuelo, y en Colombia cuando se empiezan a vincular algunos programas de escritura de inteligencia artificial, ¿cierto? Donde ya hay, digamos, programas que hacen ensayos, donde ponen a dialogar, y esto ponen, digamos, en tensión los maestros en sus procesos evaluativos cuando solamente se quedan en los productos finales, pero también en esas bases de datos donde, digamos, cuando uno ya empieza a buscar publicaciones en revistas norteamericanas, ya aparecen, digamos, que casi que estructuras de texto donde uno coloca los datos, y eso produce lo mismo que la inteligencia artificial, un texto que viene a ser publicado. Entonces de alguna manera nos anula, y de alguna manera también llega a leer de alguna manera que estas propuestas quedan como lo utópico, ¿cierto? De lo que es ser escritor leyendo y escribiendo el mundo, leyendo y escribiendo para otros y con otros. Entonces, ¿cómo ponemos en tensión de esa manera? No de una tensión pues que gane, sino dialogar, ¿cierto? Dialogizante, que no pierda la subjetivación, pero que no nos anule como escritores, digamos, en eso, que lo local no pierda lo universal. Bien, yo realmente, por ejemplo, lo de la inteligencia artificial no lo he trabajado, pero me parece que es un tema importante. Hay que recordar algo que dije yo hace casi al final de la intervención, y es que esto no anula lo demostrativo. Es más, pensemos en cualquier proyecto de investigación. En un proyecto de investigación le piden a uno siempre formular hipótesis. Pues eso que le dicen a uno canónicamente, que tiene que formular hipótesis, lo pone a uno de alguna manera en un territorio abductivo. ¿Sí? Porque la abducción funciona a través de hipótesis. Pero esas hipótesis de alguna manera son elevadas, ¿cierto?, a la demostración, o a demostración, a pruebas, a experimentos, a razonamientos, a demostraciones, a análisis, de todo ese tipo de cosas. Bueno, pues esa posibilidad hay que seguirla explorando, ¿cierto? Pero está lo otro. Dos cosas en las cuales fui enfático. Una, vamos, que es que la educación nos pone a nosotros en un campo intersubjetivo, en una relación entre sujetos. Y una relación que decimos entre sujetos que fluyen, viven, acontecen en valores. Entonces, ahí uno ya podría poner un interrogante, ¿cierto? Y lo otro, que tiene que ver con algo que también, en lo cual yo insistí, digamos, nosotros nos estamos posicionando en esa condición humana del lenguaje, en esa condición humana de la educación. Entonces, ahí también se genera discusión, ¿no? Pero eso no quiere decir, repito, que se excluya lo otro. Lo que pasa es que lo otro habría que acomodarlo. Ahorita mismo estoy pensando en una investigadora española, Atocha Liceda, no sé si la conozcan, ¿sí? Por ejemplo, ella trabaja mucho el tema de la abducción. Pero ella el tema de la abducción lo trabaja mucho en función demostrativa. Por ejemplo, a diferencia del interés que muestran, por decir algo, Humberto Eco, ¿cierto?, sobre el tema de la abducción. Entonces, ahí yo creo que la discusión está en de qué manera nosotros utilizamos eso para favorecer el desarrollo del humano, para favorecer al ser humano, para favorecer el sujeto, ¿cierto?, para conservarlos en esa línea en que la educación es un entre, ¿sí?, que es un entre
que implica también pensar un poquito en una ontología distinta, ¿no? En una ontología de la ambivalencia. Yo en algún escrito que hice hace unos años, unos 7 u 8 años, hablaba de cambiar la palabra ontología por una entrología. Bueno, estos son viajes del adentro y del afuera, travesías donde de alguna manera estamos ante esa imagen de un tejido elástico. Ya también nos ponía esa bella metáfora Alfonso, un tejido que se va expandiendo, que se va también recogiendo para poder generar a través de estas posibilidades del sentir, del pensar, del enunciarnos, unos lazos también de fraternidad, lo cual supone ese tipo de retornos, esas travesías vitales con las que vamos haciendo que cada pregunta, también como primer paso en esa construcción investigativa, vaya siendo una responsabilidad con esas búsquedas, y desde esa constelación analógica, pues esas búsquedas nos abren horizontes múltiples, horizontes donde lo místico, lo mágico, lo gnóstico está también en equivalencia con lo gnoseológico, está también en equivalencia con intentar responder desde esa responsabilidad ética, donde estamos en construcción de sí mismo, pero en relación con el otro y con lo otro. Qué bonita esa imagen de la alteridad, en la cual una pregunta por la pedagogía del lenguaje también es una pregunta por la pedagogía de la escucha, gesto de acogida para poder silenciar nuestras vanidades, nuestros egos, y dejar que la palabra nos vaya sumergiendo en esas profundidades entrológicas, para también expandirnos a esos abismos, a esos límites, donde la afuera también revela quiénes somos. Linda esa imagen de que también vivimos en la intemperie y lo sorteamos, y necesitamos ese adentro que en medio de esa tibieza nos recuerda ese hogar, pero también necesitamos esa tempestad que muestra los múltiples textos, tonos de nuestra propia corporalidad. ¿Alguna otra pregunta que nos permita seguir pensando estos bellos territorios de lo humano, los territorios del cuerpo, los territorios de la escritura, el texto como ese bello escenario donde confluyen ideas, pensamientos, preguntas, disertaciones, diálogos? Bueno, este silencio parece ser un solemne cierre a este caminar que ha estado acompañado de ese arquetipo de la madre, del padre, del femenino, del masculino, del lenguaje, como ese hogar del cual a veces nos exiliamos para que también el silencio sea un portal de otras vibraciones y resonancias. Al profesor Alfonso, un gesto, un abrazo de gratitud infinita por este lindo momento, morada, memoria que nos ha generado, y a todos ustedes por hacer de este ágape, de estos diálogos, un encuentro en la misión, por seguir pensando nuestras preguntas en los caminos de la educación. A todos muchas gracias y un aplauso para todos.